Bueno, muy bien, bienvenidas y bienvenidos a la segunda clase de la materia de disciplinas artísticas. Antes de arrancar con el tema que vamos a ver hoy, quería preguntarles cómo les fue con esta primera experiencia. A ver, Juan, sos el único que me va a poder contestar. ¿Cómo te fue esta primera semana? ¿Pudiste leer todo lo de la primera semana? ¿Lo entendiste? Sí, 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 ¿Más o entendí. menos está claro? ¿Pudiste Sí, hacer la me quedó bastante actividad? claro. Obviamente es todo nuevo y de a poco voy aprendiendo. Perfecto, sí, Pero es todo nuevo y aparte es un lenguaje nuevo también que uno tiene que ir aprendiendo, pero es de a poco, es así, es de a Sí, poco. ¿Y pudiste hacer la actividad uno? ¿Viste esa de la del cuestionario? sí hice las dos, la del foro y la primera. Perfecto. ¿Y esto de cuáles son las disciplinas y cuáles los lenguajes, eso quedó claro? Sí, sí, sí. Perfecto. Bueno, un Sí, poco la primera para... me saqué un 6,89. Bueno, Me fijé bueno, entre nada más. no pasa Bastante. nada. Bastante bien para ser la primera vez que pensamos en Sí, esto. Bueno, un poco para retomar entonces lo que vimos la semana pasada, tenía que ver con este universo general del arte y empezar a hacernos esas preguntas, ¿no? ¿Cuáles son las disciplinas artísticas que conocemos? Y definimos que, por ejemplo, la música, la danza, el teatro, el cine, la escultura, la arquitectura, todos pueden ser considerados como una disciplina artística. Tal vez en el sentido común uno cree que es solamente la pintura. De repente nos empezamos a dar cuenta de que hay muchas más disciplinas artísticas que nos rodean de las que creíamos. Y que cada una de estas disciplinas, de alguna manera, se sirve, se expresa desde un determinado lenguaje. Hola, buenas tardes, solo puedo escuchar, dice Miriam. No hay problema, Miriam. A ver qué está sumándose Cari. Admitir. Vamos a esperar a Cari antes de seguir. Bueno, entonces hablamos de que había un grupo de disciplinas y que esas disciplinas tienen su propio lenguaje para comunicarse, es decir, todas expresan de alguna manera alguna inquietud humana, se pueden remontar hasta los inicios mismos de la humanidad, pero cada una tiene su propio lenguaje. Hola, Cari, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Bien. ¿Todo bien? Hola, gracias por sumarte a nuestra tutoría. Te cuento. Recién puede entrar. No te preocupes. Te cuento lo que estamos haciendo. Estamos repasando un poquito lo que fue la semana uno, ¿sí? Antes de Sí. entrar a la semana 2. Ya que te sumaste, te pregunto, ¿pudiste leer la semana uno? ¿Pudiste hacer la actividad? Sí, sí, quería responder las preguntas de lo que era el arte y eso. Sí, en realidad no, esa es la de la segunda semana, que es esa la que vamos a ver ahora. La primera era, había que hacer un cuestionario. Ah, sí, sí, lo hice. Lo hice Perfecto. ya la semana pasada cuando lo mandaron. Genial. Está bueno que vayamos haciéndolo semana a semana, así nos resulta también más fácil la Sí, cursada. yo tengo la costumbre de los viernes veo la tarea y ya el viernes mismo, el fin de semana, ya la hago. Hermoso, Así súper prolija. Me parece que es bárbara esa metodología. Bueno, entonces, para cerrar un poco lo que fue la semana uno, empezamos a pensar un poco en este universo del arte, qué es el arte, ¿no? Cómo fue modificándose la función del arte a lo largo de la historia. Y detectamos que habían algunas disciplinas artísticas que podíamos encontrar, como la música, el cine, la danza, el teatro, y que cada una tiene su propio lenguaje para comunicar, para expresar, ¿sí? Eh, Sí. Y ese lenguaje es muy particular de la disciplina, no es lo mismo la música que utiliza el lenguaje sonoro, como la pintura que utiliza un lenguaje más plástico, más visual, como la danza que utiliza un lenguaje del movimiento. Es decir, cada una tiene su propio código. Nosotros para comunicarnos ahora estamos utilizando ¿qué código? Bueno, hacemos uso de la lengua, Claro, ¿sí? las palabras. Las palabras, del lenguaje oral y de los gestos. De esta manera nos estamos comunicando ahora, mediados por la tecnología y la virtualidad también. Bueno, cada disciplina tiene su propio lenguaje y eso es lo que vamos a analizar un poco en esta materia. Pero esta primera unidad es de cuestiones más generales del arte, porque en el arte no hay respuestas cerradas, ¿sí? Nadie puede decir, bueno, el arte es. Nadie puede decir lo que es el arte. Es algo que son preguntas abiertas que tenemos que ir construyendo entre todos. ¿Qué le parece a cada uno? ¿Qué le parece a cada uno en determinado contexto histórico? ¿Sí? El arte siempre se tiene que relacionar con su propio contexto. Y
son válidas todas las opiniones en este mundo del arte, ¿sí? No hay una única voz que pueda decir lo que es, sino que el arte propicia este tipo de discusiones. Por eso yo siempre los voy a invitar a que ustedes traten de pensar qué es lo que ustedes piensan acerca de estos temas, ¿sí? Yo no les voy a dar para leer ningún tipo de definición porque eso no existe. Bueno, después de todo este preámbulo, les voy a compartir entonces la semana 2 de nuestro campus para que hagamos juntos el seguimiento un poco de lo que tenemos que hacer esta semana, que es la semana 2. Entonces, si entramos a nuestro campus, la semana 1, como todos me dijeron, ya la completaron maravillosamente, vamos al recorrido de la semana 2, ¿sí? ¿Qué vamos a ver esta semana? Esta semana vamos a ver dos temas principales. Uno es, bueno, cómo el arte se vincula con la propia época, ¿sí? Es decir, una obra de arte se crea en un determinado contexto histórico. Y esa obra de arte no puede ser pensada como en una burbuja en el tiempo. Siempre le está hablando a su momento, siempre le está hablando a una sociedad, siempre le está hablando a ese contexto de surgimiento. También le puede hablar para atrás, también puede hablar hacia adelante, ¿no? Pero siempre es interesante pensar, bueno, esta obra no salió de la nada, ¿sí? ¿Por qué surge en determinado momento? ¿Qué le está queriendo decir a ese contexto? Entonces, una primera parte de esta semana es pensar justamente este vínculo, cuál es el vínculo que existe entre el arte y la sociedad, ¿sí? Ese es el primer desafío que tenemos. Y el segundo es empezar a pensar, bueno, ¿qué es el arte, no? ¿Y qué son los artistas? ¿Quién define qué es un artista y quién no? ¿Qué particularidades tienen los artistas? ¿Y cuáles son las instituciones culturales que vehiculizan o hacen visible el arte? ¿Está bien? Estas son un poco las dos cuestiones que vamos a ver. Entonces, vamos primero a la primera que mencionamos, que es un poco la relación entre el arte y el contexto social. Vieron que nosotros vimos en la primera clase que el arte, la función del arte se fue modificando a lo largo del tiempo. Vieron que dijimos, bueno, podía al principio tener una función religiosa, después esa función fue como más decorativa, después esa función fue más expresiva. Es decir, a medida que cambia el contexto social, también va cambiando el arte, ¿sí? Todas las profundas modificaciones sociales, económicas, culturales, religiosas, económicas, científicas, todo lo que ustedes saben del entramado social y de su complejidad está relacionado con el arte, ¿sí? Entonces, voy a dejar de compartir y les pregunto antes de seguir estudiando sobre este tema, a ustedes así, ¿qué piensan si yo les pregunto qué relación tiene el arte con lo social o con la sociedad? ¿Qué me podrían decir? Así, lo que ustedes crean, sin haber leído nada. ¿Se relacionan, no se relacionan? Sí, relaciona, porque por ahí a veces en algunas culturas uno puede ver lo que el artista está pintando, reflejando, por ejemplo, una pobreza, o chicos en la calle, o guerras, o esas cosas, o sea, creo que sí que se refleja. Perfecto. Eso que vos decís está buenísimo y es un reflejo como bastante literal. Es decir, algo que yo veo en mi realidad, como artista Lo lo plasma. reflejo en mi obra, ¿no? Y eso Sí, es algo que uno puede verlo como muy literal. También pasa, por ejemplo, no sé, en las canciones de protesta, o sí. en el arte que realmente ya se promulga como con una posición política e ideológica muy concreta. Pero pensemos en otro tipo de arte, que tal vez no es tan literal, ¿no? En otro tipo de arte, en otro tipo de pintura, que quizás no es el reflejo concreto de la realidad. En ese caso, ¿también se relacionaría con lo social? ¿Qué piensan? Tal vez sí, tal vez no. No sabría cómo decirlo, pero pienso que sí. O sea Listo. que por ahí a veces, por ahí mostrando la realidad de lo que es comparando, por ejemplo, en una pintura, a ver si tiene que ver, ¿no? Por Sí, ejemplo, que muestra sí, eh, un castillo donde hay reyes, ¿no es cierto? Que con las coronas, con los vestimentas, o sea, lo que son los palacios, y después muestran la parte de afuera que es el pueblo, ¿no es cierto? Entonces ahí supongo que ahí están reflejando la sociedad en el sentido de que
el poder los tienen los reyes y los nobles o los del pueblo son los de, o sea, los más pobres, digamos. Sí, Es lo que se entiende. te entiendo, como una pintura que muestre como la desigualdad social. Claro, Ese sería otro ejemplo. Pero si pensamos en el arte general, y eso es lo que está bueno para que veamos esta semana, el arte sí, siempre, siempre se relaciona con la sociedad. Siempre. Así sea que de una manera directa o de una manera indirecta. De alguna manera surge por algún motivo en ese momento histórico y de alguna manera siempre muestra como una visión de mundo, ¿sí? Así sea. Lo usa también como mediador también. Exacto, exacto. Es un medio entre el artista y su público. ¿Cuál es el Está en medio? medio La la obra. pintura. Claro, la La pintura en pintura, este la caso. La canción. música, la danza. Exacto. Entonces, al ser un medio, como bien dice y a veces Juan, también, perdón, puede sí, ser también en una danza la expresión, ¿no? Con el cuerpo y eso. claro, entonces tal vez vos ves una expresión corporal que vos decís, bueno, literalmente no sé si me está hablando de mi tiempo, no sé de qué manera, pero de alguna manera ves algo reflejado de, no sé, un momento de crisis, que eso resulta liberador, O o te sea que hace alguna pensar en indirecta te algo. tira. Siempre de alguna manera nos está hablando, Alguna, alguna indirecta te tira. Eso. Como que no se puede pensar, como que es un error pensar el arte como que si no estuviera relacionado con nada. ¿Vieron? Como en esta como una burbuja de cristal. En realidad siempre está situado. A veces es más claro, a veces no es tan claro, pero siempre implica pero una siempre está. posición. Sí, siempre implica una posición. Siempre implica una visión de mundo. Un artista hace una obra porque quiere decirnos algo de el mundo que el artista conoce. Entonces, de alguna manera, ya por solo el hecho de querer hacer arte, bueno, estás queriendo otorgarle algo al otro para que el otro reflexione, para que el otro se emocione, para que el otro empatice o no. O a veces es para incomodar al otro, ¿sí? No solamente es para agradarle al otro, ¿no? Pero siempre quiere generar algo en el otro y eso siempre se tiene que ver de alguna manera. Uno lo tiene que pensar, bueno, a ver, esa obra, ¿quién es el artista? ¿Qué me quiso decir? ¿Por qué en este momento? ¿Por qué en este espacio ni está aquí, en este ahora? ¿No? Y de esa manera vamos a poder tener una mirada más profunda del hecho artístico, que si solamente analizamos la obra de arte. Siempre es bueno decir, bueno, pero ¿por qué surge en este momento? Esas son las preguntas que como críticos o analistas de arte nos tenemos que hacer. Entonces, volvemos entonces a nuestro campus. Con todo Sí, esto que venimos reflexionando, bueno, queda un poquito más claro, ¿no? La importancia del arte y su Sí, vinculación con lo sí. social. A veces el arte es el que de alguna manera refleja lo social, pero a veces también es al revés. A veces el arte logra que la sociedad se transforme, ¿no? Entonces es una relación de ida y vuelta. Es una relación de ida y vuelta entre lo que pasa en lo social y lo que pasa en el arte. Y de alguna manera, a veces el arte incluso puede ser un motor de transformación, ¿no? O de hacernos pensar algo que en la vida cotidiana no lo pensábamos, ¿sí? Eh, a veces, a veces cuando uno está viendo una obra se genera un tiempo más tranquilo que el de la vida cotidiana, se toma un tiempo para escuchar esa canción, para ver esa obra de arte y te hace reflexionar sobre tu mundo de otra manera. Decía, yo no lo había pensado así, ¿no? O no sé, o nunca me detuve a pensar en esto. Y el arte de alguna manera entonces transforma mi relación que tengo con mi entorno más cotidiano, a veces. A veces pasa, a veces no. Pero hay algo del poder transformador que tiene el arte en nuestras vidas si nosotros lo dejamos entrar. Y hay veces que es al revés, que en el arte aparece primero y que después pasa en lo social, o en lo social pasa primero y después el arte lo refleja. Entonces tiene que pensarse como una relación constante de ida y vuelta y de transformación, ¿sí? Eh, Después cuando lo veamos con ejemplos más concretos va a ser más fácil de entender. Pero en principio esto, el arte no se piensa en la nada, sino en relación con un contexto social. Bueno, pasemos al segundo tema, que es el tema de los artistas, y ahí también los quiero escuchar a ustedes. ¿Qué les parece a ustedes? ¿Quiénes son los artistas? ¿Por qué podemos considerar a una persona como un artista? El que hace una obra de arte o un músico
que baila. Perfecto. En principio podemos considerar artistas al creador de una obra de arte de cualquiera de las disciplinas. Perfecto. Sí. Y esos artistas, ¿quién dice que alguien es un artista? ¿El propio artista dice, hola, yo soy artista? ¿Quién dice que el otro es un artista? Público. El público es importante. Los críticos, Sí. ¿no? Como ese público más especializado, que puede ser el de la crítica. También hay otros espacios legitimadores de los artistas que son las galerías de arte, los que otorgan los premios, ¿no? A los artistas que te dicen, bueno, el premio, sos el mejor artista del año, los Oscar, digo, ¿no? De alguna manera, Sí. esas entidades legitiman que el otro es un artista. ¿Y qué pasa con esos artistas que tal vez no son tan conocidos? Que no reciben premios o que nadie los conoce. ¿Son o no son artistas? ¿Qué piensan? Sí, Sí, son artistas, pero no están no son famosos o, por ejemplo, no son tan más famosos. reconocidos. Claro. Claro. O sea que el reconocimiento está o no, pero uno igual puede ser un Sí, artista. es un artista. Claro, Claro. perfecto. Yo pienso Por ahí no parecido. puede. Que después que tenga más fama o no, es otra cosa. Claro. Porque el reconocimiento también es importante. Vieron que después pasa que hay muchos artistas que en el momento de su vida nadie los reconoce y después post-mortem, o sea, cuando se mueren, recién ahí la humanidad dice, che, Sí. eso pasa mucho, ¿no? Bueno, todas estas son preguntas para que nos hagamos. Bueno, ¿quiénes son artistas? Algunos en la actividad que tenían esta semana hablaban de, bueno, que el artista tenía que tener cierto talento, ¿no? Y ahí a mí las dudas que me surgen es, bueno, ¿y ese talento que tienen los artistas, supuestamente, es un talento que lo tienen innato, que nacen con ese talento? ¿Ustedes qué piensan? Y yo pienso que hay personas, por ejemplo, yo tenía, porque no me relaciono hoy, una cuñada que ella pintaba, es profesora de pintura y es también de, ¿cómo se llama? Es pulsista y de grabado. Qué lindo. Y en galerías, en Palais de Glass, ¿puede ser? Sí, puede ser. Bueno, ella exponía cuadros, más, yo tengo unos cuadros que ella me ha hecho acá. Ahí tengo uno colgado, que eso lo hizo con grabado y todo eso. Y, o sea, ella siempre contaba, mi suegra, que ella siempre le gustó desde chica pintar. Bueno, ella después en la secundaria se anotó el FADER, ¿no? Y Sí. después, bueno, fue a colegios, qué sé yo, y siempre hizo eso. Mi suegro en la casa, en el fondo, me acuerdo que le armó su taller y le compró la impresora y todo, y la verdad que hacía Yo la verdad que no entendía lo que hacía, pero era muy lindo lo que hacía. Hacía esculturas también, con hierro, o con chapas, hacía cada cosa que vos decías, y esto, y cuando lo veías y lo presentaba, por ejemplo, con una madera, ella te la lijaba, la pintaba, y ahí armaba todo lo que ella quería hacer, y la verdad que se veía, no entendía lo que era, pero vos decías, qué lindo esto, como yo siempre decía, no puedo entender lo que es, pero está hermoso, está re lindo, por ejemplo, por los colores, por lo que ponía, o sea, yo no le entendía el significado, ¿no es cierto? Sí. Pero yo supongo que uno se va haciendo y van haciendo, el que le gusta, nace con eso, ¿no es cierto? Sí, te digo lo que yo pienso sobre esto. Hay mucho como heredado de la idea del artista como un genio, ¿no? Como que en el Renacimiento se pensaba que el artista era un genio que estaba en contacto con las musas y con los dioses y que venía como una inspiración divina y hacía que ellos puedan hacer, no sé, poesía, cantos, danzas. Realmente hoy por hoy uno sabe que el artista, bueno, puede llegar a tener o no cierto talento, pero que realmente el artista requiere para ser artista de mucho esfuerzo y mucha constancia y mucho trabajo como en cualquier área de la vida. Entonces, está bien, puede haber algo de o no de talento, pero no necesariamente tiene que ser cuando somos chicos, puede ser algo que se despierte más cuando somos más grandes. Y yo creo que hay algo de la sensibilidad y la expresión que todos tenemos a mano. Después hay algunos que lo desarrollan más que otros, ¿no? O Claro. como este caso que vos contás, que bueno, dedica su vida a esto que le gusta, pero me parece Sí. que todos los seres humanos tenemos esa capacidad de
ser sensibles, de expresarnos, ¿no? De encontrar maneras para comunicarnos con los otros. Y de alguna manera eso también nos puede hacer artistas si todos nos ponemos, no sé, metas y metódicamente a trabajar sobre algo. Pero bueno, son temas que van a ir surgiendo. Entonces volvemos a este tema de los artistas. Para que leen acá en el apartado 3 hablamos un poquito de arte y artistas. Lo interesante es que esta cosa de la validación o de la legitimación que hacen hay un entorno cultural que hace y también el mercado, ¿no? Que le otorga cierto valor a las obras de arte. Pero que eso no nos distraiga de que el artista, para mí, todo artista, para ser considerado como tal, tiene que crear una obra y esa obra tiene que llegar a un determinado público. Porque si yo me quedo en mi casa pintando mis pinturas, pero nadie las ve, es como que hay algo del arte que no se termina de completar, ese circuito comunicativo que quiere crear el arte. Entonces, para que haya artista, tiene que haber un artista, una obra y al menos una persona que sea el público, ¿no? De esa manera uno puede decir, bueno, está pasando algo, hay alguien que le comunica algo, como decía Juan, a través de un medio, que el medio sería la obra a otro. Después hay ciertas instituciones culturales que se dedican específicamente a difundir el arte, los artistas y sus obras. Acá tienen un listado para que ustedes lean y encuentren las diferencias, ¿no? Están los museos, Sí, los los centros centros de de arte. arte, las galerías, las bienales, las ferias, los teatros oficiales. Todas esas son instituciones que, de hecho, en nuestra ciudad, en Buenos Aires, hay un montón. Y que si hasta ahora, en este momento de sus vidas, nunca fueron a visitar, los invito a que las visiten, porque son bastante interesantes, ¿no? Y son experiencias que está bueno vivir. Alguna vez ir a algún museo, a ver qué nos pasa, alguna vez ir a alguna galería y ver qué pasa. Bueno, les dejo acá el listado para que ustedes lo miren con detenimiento. Tiene la foto del Museo de los Corrales, acá, en la semana 2, ¿no? Sí, sí. Bueno, yo los Corrales me acuerdo que fue con mis hijos cuando eran más chicos, que es re lindo ese museo, muy lindo. Bueno, está bueno. Me parece que a partir de, espero que contagiarlos con esta materia y que les empiece a dar ganas y que se animen a entrar a estos espacios, porque en la ciudad hay un montón de instituciones que Sí, se sí. dedican a difundir la obra de los artistas y de llegarle al público general como nosotros. Bueno, entonces, seguimos con nuestra semana vimos arte y contexto social, arte y artistas, y bueno, acá hay una actividad para hacer. Si no la hicieron, tienen que entrar al foro de esta semana con estas preguntas generales, ¿no? ¿Qué es el arte? Sí. ¿Qué implica para ustedes ser un artista? Y cómo se vincula el arte con el contexto social. Yo les quiero mostrar algunas respuestas que ya fuimos recibiendo para que vean que yo les voy a responder con más preguntas. ¿Sí? Esto es muy habitual que yo lo haga, no se asusten. Porque, por ejemplo, Las preguntas, sí, después hay que contestarlas. claro, la idea es que Bueno, se metan al foro y que contesten estas 3 preguntas. Vamos a ver, sí, por sí, ejemplo, esto ya lo hiciste. sí, sí. Pero cuando vos no respondés con preguntas, nosotros te las volvemos a responder a eso que te pregunto. Si querés sí y si no querés no. Es como una pregunta abierta para seguir pensando. Por ejemplo, vamos a la tuya, Cari. Dale. Vos pusiste que el arte es el reflejo de lo que una persona siente en su interior al pintar o hacer una escultura, tanto como a escribir una poesía. Y yo lo que te pregunto ¿es siempre un reflejo de lo que siente el artista? Puede ser que a veces no sea algo de lo que siente, que no sé, que sea algo de lo que piensa. O Sí, algo también. Sí, puede ser. O sea, esto yo lo quise poner con lo que yo pensaba. No Sí. busqué cómo hacerlo para responder porque no tenía. Entonces, yo siempre cuando hago las cosas tengo a mi hijo que tiene 16 años y él siempre me guía un poco en todo, es mi ayudante. Entonces Sí. yo le digo, yo voy a decir lo que a mí me parece, no quiero buscar, o sea, lo quería decir con mis palabras, a pesar de que a veces no, o sea, es nuevo esto para mí porque no entiendo mucho de lo que es el arte y todo eso, pero bueno, supongo que voy a salir aprendiendo muchas cosas porque me gusta lo que vamos viendo hasta ahora, ¿no? Vas a Y salir entonces, aprendiendo un montón de cosas, eso seguro. Y me parece bien lo que me decís. Mejor que respondas una línea, pero que sea sí, de algo tuyo y no que busques en el Google artista. desde lo que me parece a mí, o que puede llegar, no sé si puede ser o no, y lo quise decir yo por lo que yo sentía, lo que me parecía que podía ser. Yo le propuse que refleja, claro, o sea, en el sentido de que lo que él siente,
también es como vos decís, por ahí puede ver algo y eso le refleja hacer algo, pero como más emocional, más del alma, como que lo quise poner, ¿no es cierto? Y Como que está perfecto, y lo que pusiste está bárbaro. Lo que pasa es que yo a propósito lo hago. Como que te hago una repregunta para profundizar un poquito más. Porque sí, es cierto, el artista a través del arte expresa sus sentimientos, y está bien esa respuesta. Pero lo que yo quiero ayudarlos a pensar es, ¿y algo más se puede expresar? Porque los artistas no siempre expresan solamente lo que sienten, a veces expresan lo que algo que ven, ven o lo que les que gusta, piensan sí, o lo que sueñan, ¿no? sí, sí, O ni siquiera, o lo hacen a propósito para movilizarte y ver qué te genera a vos eso que están haciendo. Entonces, a veces no es solamente es una manera de expresión, sí, de lo que sentimos y también, pero no solo es eso. ¿Está bien? Entonces, ese sí. ejercicio está perfecta la tarea que hiciste, pero bueno, yo te lo doy a propósito con más comentarios para que lo profundicemos. Por ejemplo, dice, vamos a tomar el de otro, el de Juan, dice, lo que implica ser artista es tener habilidades y talento para hacer obras de arte. Entonces yo le pregunto, ¿cuáles son esas habilidades, no? Hay que tener talento, ese talento se construye en el tiempo, esto que hablábamos antes, ¿no? Para empezar a hacernos estas preguntas, para profundizar un poquito más. ¿Realmente hay que tener habilidades? ¿Esas habilidades se tienen cuando uno nace o no? ¿O puedo tener 60 años y empezar en ese momento? Es verdad, no, no, porque yo ahora pensando, conozco mucha gente que le gustó a pintar de grande, no es que venían pintando de antes. ¿Viste? Entonces van a un taller de pintura, empiezan ahí a experimentar, y la verdad que hay gente que hace cosas muy lindas, que pintan ¿Viste? muy Y otra cosa que bien. quiero decirte, Cari, antes de que terminemos es, ¿viste esto que decís? Yo lo veía y no lo entendía. ¿Viste? Sí, De la obra que ves sí, hoy. A veces el arte no hay que entenderlo. A veces, vieron, es como que no hay que entender el arte. Hay veces que simplemente es como dejarse atravesar, es sentir lo que te pasa. Y eso que te pase va a estar bien. A veces no hay nada que entender. O sea, a veces la propuesta del arte es simplemente vivir una experiencia, mirar ese color un poquito más. ¿Qué me pasa claro. con esas formas? ¿Qué me pasa con esa película? Digo, a veces no hay nada para entender y está bien que no lo entiendas. A veces el significado no es literal. O sea que nos invita a otro tipo de conexión. Vieron que uno está siempre queriendo resolver todo, la vida diaria te lleva a ese ritmo. Bueno, el arte es como, te propone otra cosa, que tiene más que ver con la sensibilidad. Y no tanto tal vez a veces con el raciocinio, a veces con todo, ¿no? Te implica un montón de cosas. Pero si no se entiende también está bien. A veces no entender en el arte está bien, es lo que el artista espera o lo que a vos te pasa con esa obra que es válido. Bueno, y para cerrar, vamos a ver, yo les dejé algunos, vieron que siempre les voy a dejar para saber más algunos links para que si los contagié y logré mi cometido como profe, puedan acá ver museos de Buenos Aires, museos de la ciudad y algunos Ahí es donde, links de interés, que ahí seguramente lo que vos encontraste del museo al que fuiste, sí, sí. como para que los chusmen. Y con que contesten estas preguntas para esta semana, estamos bien. Y nos quedamos pensando, bueno, ¿qué será el arte? ¿Qué son los artistas? ¿Cuál es la relación entre el arte y la sociedad? Nos quedamos pensando en esto hasta la próxima semana. ¿Les parece bien? Esa intención, cuando entré a esto, Sí. por ejemplo, estoy mirando ahora la fragata Sarmiento. ¿Cómo O no sea, te sí, obvio, escuché? lo de la fragata Sarmiento, Sí, el barco sí. Sarmiento. Ahí también con los chicos de excursión. Después también fui con los chicos mis sobrinos eran mucho más chiquitos que los llevamos de paseo también. Y sí, claro, eso es como un museo, nunca lo vi así tampoco, ¿no? Sería Bueno, como, y pero bueno, ahí sí, un poco sí. Hay un montón de cosas y muchas lindas para ir y gratuitas y la verdad que hay un montón de propuesta cultural en esta ciudad. Está bueno ahí estar atentos. Yo igual les voy a ir pasando data. Así que bueno, gracias por conectarse. No sé si les quedó alguna duda.
Miriam, que solamente está en el No, chat. yo estoy bien. Juan, ¿estás bien? Bueno, cualquier duda igual me pueden Sí, estoy escribir. caminando hacia el colectivo. Bueno, que llegues bien a tu casa, gracias por conectarse y nos vemos la semana que viene. Bueno, un beso. Buen fin de Chao, chicos. Buen fin de. semana. Chao.